Buenos días, mi nombre es Juan Francisco Parra Ponce, estudiante de la carrera de fisioterapia de cuarto semestre. Hoy día vamos a tratar un poco sobre los temas que serían la posición anatómica, los ejes y planos de movimientos y los movimientos de las articulaciones principales del cuerpo. Bueno, como posición anatómica siempre vamos a tener un mismo modelo o un mismo esquema, ya que este de aquí es un tema universal. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser la misma. ¿Y cómo comenzaremos? Pues ubicaremos a nuestro paciente de pies, siempre le pediremos la cabeza de manera que mire al frente, que no esté ni caída ni alzada, que se ponga de una manera erguida o natural. Vamos a pedirle que tenga los brazos extendidos, con las palmas mirando hacia adelante y los dedos extendidos. También va a influir bastante el hecho de que no esté exactamente todo unidito, sino que esté en una posición correcta pero natural a la vez, ya que también vamos a ubicar los pies unidos al cuerpo pero con un cierto espacio en donde se le pueda notar de una forma cómoda al paciente. Bueno, una vez conocido esta posición anatómica, ¿para qué nos va a servir? Pues nos va a servir para evaluar de manera correcta y ubicarnos en una zona anatómicamente correcta, ya que los libros nos indican todo desde esta posición. Como siguiente paso, una vez explicada la posición anatómica, pasamos a lo que serían los ejes de movimiento. ¿Qué son estos ejes de movimiento? Es una línea imaginaria sobre la cual se realiza un movimiento de una articulación. Esto aquí nos va a ayudar a determinar la acción de ciertos músculos o la intervención de esta articulación como tal. Bueno, para estos ejes vamos a tener tres. ¿Cuáles van a ser? Va a ser un eje coronal, un eje transversal y un eje sagital. ¿A qué nos referimos? Bueno, pues en el caso del eje coronal vamos a imaginar como si pasara una línea de esta forma horizontal hacia abajo, en donde nos dividiría nuestro cuerpo de parte frontal y parte trasera, en dos partes. Luego lo que sería el corte sagital, sería una línea ahora de la misma forma pero de forma vertical, que pasaría de arriba hacia abajo dividiendo el cuerpo en izquierda y derecha. Y la línea, lo que sería la transversal, bueno, pues sería una línea totalmente horizontal que pasaría por la mitad del cuerpo. Una vez explicados estos ejes, pues ¿cómo funcionan? Un ejemplo claro sería el movimiento de flexión y extensión del codo en un eje sagital, que recordemos que era una línea vertical y al realizar la flexión y la extensión del codo lo estamos realizando sobre ese eje. Ahora, un ejemplo sobre el eje coronal, que recordemos que es así, podemos hacer lo que sería la abducción y la aducción del hombro que nos proporciona sobre ese mismo eje. Bueno, una vez explicados los ejes de movimiento, vamos a explicar lo que serían los planos, que se basan en el mismo concepto que los ejes. Pues tendríamos lo que sería el plano coronal, que nos dividiría el cuerpo en parte de delantera y trasera, dividiéndolo en dos, pasando de esta manera así, proporcionándonos un corte en donde podríamos ver dos mitades del cuerpo. Luego, en el plano sagital, como si fuera un corte con una katana, pasa verticalmente a través del cuerpo y nos lo divide en dos partes, una derecha y una izquierda. Por último tendríamos el corte transversal, que este aquí sería totalmente horizontal y nos dividiría el cuerpo en una parte superior e inferior. ¿En qué nos ayudaría esto? Cuando veamos cortes anatómicos, ya sea de músculos o de huesos, se nos va a indicar si ese corte está hecho sobre un plano transversal o coronal y nos podremos ubicar de una manera mejor. Bueno, una vez explicado lo que serían los ejes, los planos y la posición anatómica, pasaremos al último punto, que serían los movimientos de las articulaciones principales del cuerpo o las articulaciones más móviles, porque sabemos que hay diferentes clasificaciones. Comenzaremos primero con lo que sería la articulación de la mandíbula. Esta de aquí va a estar conformada por la unión de dos huesos, que va a ser el maxilar inferior y el hueso temporal. Esta de aquí nos va a permitir varios movimientos. Como sabemos, primero las principales son el movimiento de descenso y el movimiento de cierre o de oclusión, el cual nos va a permitir lo que sería el movimiento de la masticación. También nos va a proporcionar movimientos como sería una protrusión o una proyección hacia adelante de la mandíbula y una retracción. Y también vamos a contar con ciertos movimientos laterales que va a poseer, aunque en un menor grado que los otros. Todos estos conjuntos nos permiten realizar la masticación de una manera correcta.
Luego pasaríamos con lo que sería la articulación del cuello, que en realidad vamos a encontrar dos, que es la atlanto-occipital y la occipitoaxial. Estas de aquí nos van a proporcionar los movimientos de flexión del cuello o de la cabeza, extensión y también lateralidad, ya sea izquierda o derecha. Y todos estos movimientos combinados nos van a proporcionar el movimiento de circunducción, que va a ser el realizar movimientos en círculo, que a su vez también se va a unir con los movimientos de rotación, ya sea izquierda o derecha, claro que en una menor medida. Luego pasaríamos a lo que sería la articulación del hombro. Como sabemos, una de las articulaciones más móviles, por no decir la más móvil del cuerpo, y también a su vez la más complicada. Esta aquí va a tener la composición de 3 huesos. En esta aquí va a participar lo que sería el húmero, la clavícula y la escápula. El correcto nombre de esta articulación sería la glenohumeral, sin embargo también participa otra más, que sería la acromioclavicular, que se va a ver incluida en muchos movimientos. El hombro nos va a proporcionar de muchos movimientos para nuestras actividades diarias. Entre ellos tenemos lo que sería la flexión del hombro, en una menor medida la extensión, podemos notar que tenemos menos rango de movimiento. También contaríamos con lo que sería la abducción y la aducción. Como dije, de aquí también todos estos movimientos juntos van a concluir en lo que sería la circunducción del hombro, ya sea hacia adelante o hacia atrás, sumado a lo que sería la rotación, que la podemos realizar de diferentes formas. En este caso la vamos a realizar de esta manera. Sería una rotación interna y una rotación externa de lo que sería el hombro. Luego pasaríamos con la articulación del codo. Esta aquí va a estar conformada también por 3 huesos, que sería el húmero, el cúbito y el radio, en donde vamos a encontrar articulación húmero radial, húmero cubital y radio cubital. Esta va a ser una articulación de tipo de bisagra, ya que solo nos va a proporcionar de 2 movimientos, que es el de flexión y el de extensión. Luego pasaríamos a la articulación de la muñeca. Esta aquí va a estar conformada solo por el radio y por los huesos del carpo, debido a que el cúbito no llega a tener participación, así que sería la articulación radiocarpiana. Esta articulación nos va a proporcionar de movimientos de flexión, extensión y también vamos a tener lo que sería una desviación cubital y una desviación radial. Todos estos movimientos sumados a su vez también nos va a proporcionar el movimiento de circunducción. Por último, para terminar con lo que serían los miembros superiores, tenemos las articulaciones de la mano, que en sí solo van a tomarse en cuenta las más móviles, que serían las metacarpofalángicas, que es la unión de los huesos del metacarpo con las falanges, que nos va a proporcionar una pequeña cantidad de movimientos, ya que la mayoría de movimientos de los dedos nos los dan las interfalángicas, que son las articulaciones entre cada falange, que nos va a permitir el movimiento de extensión, de flexión y de extensión de los dedos. Como dato adicional, antes de pasar a lo que serían las articulaciones del miembro inferior, cabe mencionar que la columna vertebral también posee bastante movimiento las articulaciones, sin embargo no tanto en comparación a estas, pero se le da su reconocimiento debido a que sin este grado de movimiento que nos brinda no nos pudiéramos mover o flexionar. Bueno, siguiendo con lo que serían los miembros inferiores, encontramos lo que es la articulación de la cadera. Esta aquí va a ser la unión de la cabeza del fémur con el acetábulo del coxis. Esta de aquí se va a llamar la articulación coxofemoral. ¿Y qué nos va a proporcionar? Nos va a proporcionar movimientos de flexión, de extensión, pero en poca medida, ya que los grados de extensión no son tantos como los de flexión. También nos va a proporcionar movimientos de abducción y de aducción. También esto va a depender de estos movimientos, los grados que tengan, de la flexibilidad de las personas. Y por último nos va a permitir movimientos de rotación interna y externa, sin embargo se realizan de una mejor manera estando en decúbito lateral o supino. Bien, pasando con la siguiente articulación sería la de la rodilla. Esta de aquí también va a ser una articulación de tipo de bisagra, que quiere decir que nos proporciona 2 movimientos. Va a estar compuesta por el fémur, por la tibia y por la rótula. Recordemos que el peroné no llega a ser parte de esta articulación. Bueno, ¿qué movimientos nos va a brindar? Pues el movimiento de flexión y de extensión, como sabemos. Sin embargo, también se ha llegado a descubrir que tiene pequeños deslizamientos laterales que se van a considerar, como lo dicho, deslizamientos más no movimientos, ya que son muy pequeños y muy sutiles.
Como siguiente articulación tendríamos lo que sería la articulación del tobillo. Esta aquí va a hacer partícipe los huesos que los conforman, que sería la tibia, el peroné y el astrágalo. Estos tres nos van a proporcionar la articulación del tobillo, la cual va a contar con movimientos de flexión y de extensión. Hasta hace un tiempo se creía que también realizaban los movimientos de circunducción y de desviación. Sin embargo, se ha podido corroborar que en realidad lo que nos da los movimientos de circunducción es la articulación calcáneo-astragalina, que sería la unión entre el calcáneo y el astrágalo. Por último tendríamos las articulaciones del pie, que nos vamos a enfocar solo en las intertarsianas, ya que estas de aquí, junto con las falanges, nos van a proporcionar lo que serían la flexión de las falanges del pie, ya que en cuanto a extensión los movimientos son muy cortitos y casi no se logran apreciar.